¿Alguna vez te has sentido perdido, buscando dirección en medio del caos de la vida? ¿Te has preguntado cómo vivir plenamente según las palabras de Dios cuando el mundo parece tan confuso y lleno de incertidumbre? Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón al Espíritu Santo, quien no solo guía, sino que transforma nuestra vida, dándonos la fe para vivir de acuerdo a las promesas divinas. El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos, para sostenernos y para llenarnos de la paz que solo Él puede dar. ¿Estás listo para permitir que su presencia te guíe hacia una vida plena, conforme a la fe de las palabras de Dios? Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a vivir en tu fe y transforma mi vida. Al hacerlo, estás abriendo las puertas a una nueva etapa de fe, esperanza y transformación. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y toda tu familia. El llamado del Espíritu Santo a la vida cristiana es una invitación divina que trasciende cualquier entendimiento humano. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ha dispuesto que el Espíritu Santo no solo sea un consejero o un guía lejano, sino una presencia constante, cercana, capaz de penetrar los rincones más profundos de nuestra vida. Desde el principio, Dios ha querido que experimentemos su cercanía a través de la persona del Espíritu. En las Escrituras, Jesús promete enviar al Consolador, aquel que nos ayudará a vivir una vida en conformidad con la voluntad divina. Es Él quien nos capacita para comprender las palabras de Jesús y nos impulsa a vivir de acuerdo con ellas, aún en medio de las dificultades que enfrentamos cada día. El Espíritu Santo no solo está aquí para guiarnos en el entendimiento de la palabra de Dios, sino para acompañarnos en nuestro caminar diario, empoderándonos para vivir de acuerdo con lo que creemos. Es fundamental que entendamos que el Espíritu Santo nos ha sido dado con un propósito específico: llevarnos a vivir como verdaderos hijos de Dios, modelando nuestras vidas según los principios que Jesús enseñó. La vida cristiana no es solo un camino de buenas intenciones o ideales lejanos. Es una vida transformada por la acción constante del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu toma residencia en nosotros. Pero la gran pregunta es: ¿estamos realmente permitiendo que Él guíe nuestra vida? Es fácil caer en la rutina de una vida cristiana que parece más una obligación que una relación viva con el Espíritu. Sin embargo, el llamado del Espíritu no es solo para los momentos de paz, sino también para los momentos de incertidumbre, de crisis, de lucha. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en ese llamado? Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, nuestra vida comienza a reflejar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. No se trata de esforzarnos por cumplir con normas externas, sino de permitir que el Espíritu trabaje dentro de nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. La historia de la vida de los primeros discípulos nos muestra el poder transformador del Espíritu. Ellos, al igual que nosotros, tenían miedos, dudas e incertidumbres. Pero cuando recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, su vida dio un giro radical. Ya no fueron los mismos hombres que antes habían huido de la cruz. Ahora eran testigos valientes, predicando el Evangelio con poder, y el Espíritu les daba las palabras que necesitaban en el momento preciso. No fue por su fuerza ni por su sabiduría humana, sino por la presencia activa del Espíritu en sus vidas. Ellos, como nosotros, fueron llamados a vivir una vida cristiana que no solo exige esfuerzo humano, sino que depende completamente de la guía y el poder del Espíritu. Y es que el Espíritu Santo no es solo una herramienta para nuestro beneficio personal, sino una presencia que nos desafía constantemente a vivir de manera diferente. Nos desafía a ver el mundo desde una nueva perspectiva, a vivir según los principios de Dios, incluso cuando esos principios parecen ir en contra de lo que el mundo nos enseña. Vivir bajo la dirección del Espíritu implica un compromiso diario, una disposición constante a someter nuestra voluntad a su guía.
No se trata de lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta, sino de permitir que Él trabaje a través de nosotros para hacer lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. La obediencia al Espíritu no es opcional, es esencial. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de hacer algo que sabes que es lo correcto? ¿Alguna vez has tenido miedo de tomar decisiones por temor a equivocarte? La buena noticia es que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y dándonos poder para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Esto no significa que siempre será fácil, pero significa que nunca estaremos solos. La presencia del Espíritu en nosotros es el recordatorio constante de que la vida cristiana no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios obrando en y a través de nosotros. La clave de todo esto es una relación continua con el Espíritu. Vivir bajo su dirección no es algo que solo hacemos en los momentos de crisis o cuando necesitamos un consejo, sino que es un estilo de vida. El Espíritu quiere ser parte de cada decisión, cada paso que tomamos. Cuando estamos en comunión constante con Él, nuestro entendimiento se transforma, nuestras reacciones cambian, nuestra manera de vivir se alinea cada vez más con los propósitos de Dios. Es por eso que debemos aprender a cultivar una vida de oración, de meditación en la palabra de Dios y de apertura al Espíritu. Cuanto más lo busquemos, más Él nos revelará de lo que Dios tiene para nosotros. En este camino, el Espíritu nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y lo hace con una paciencia infinita. Él no nos abandona, incluso cuando fallamos, incluso cuando nos desviamos. Su llamado no es un llamado de condena, sino de restauración. Nos llama a vivir una vida mejor, una vida en la que nuestra identidad esté firmemente anclada en la gracia de Dios, no en nuestros fracasos. Cada vez que caemos, Él nos levanta. Cada vez que dudamos, Él nos fortalece. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, el Espíritu siempre está cerca, listo para guiarnos de regreso al camino que Él ha preparado para nosotros. Es esencial recordar que el llamado del Espíritu no es para un momento o una temporada de nuestras vidas, sino para toda nuestra existencia. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, el Espíritu toma nuestra vida y nos lleva a un viaje de transformación constante. No importa cuán grandes sean los desafíos o las pruebas que enfrentemos, el Espíritu siempre estará a nuestro lado, enseñándonos a vivir conforme a las palabras de Dios, mostrándonos que, incluso en los momentos más difíciles, su gracia es suficiente. El llamado del Espíritu Santo es claro, pero también es un llamado a la acción. Es un llamado a la obediencia, a la transformación, a vivir como verdaderos hijos de Dios. Al aceptar su guía, nos comprometemos no solo a ser cristianos de palabra, sino cristianos de acción. Vivir en el Espíritu es vivir una vida que refleja a Cristo en todo lo que hacemos, porque el Espíritu nos capacita para hacer lo posible. Y así, como los primeros discípulos, también nosotros somos llamados a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, llevando el mensaje de su amor y su gracia a todos los rincones del mundo. Cuando hablamos de la vida cristiana, de nada sirve entender el llamado del Espíritu Santo si no estamos dispuestos a escuchar y obedecer su voz. La obediencia al Espíritu Santo es la respuesta a su invitación. No basta con saber que Él nos guía. Lo fundamental es ser sensibles a su voz y, sobre todo, obedecerla. La obediencia no es solo un acto de voluntad humana, sino una respuesta a la revelación divina, una disposición del corazón para seguir su dirección, incluso cuando esa dirección desafía nuestros propios planes o deseos. El Espíritu Santo no solo nos habla en momentos de crisis o en grandes decisiones, sino que nos guía en lo cotidiano, en cada paso de nuestra vida. Vivir en obediencia es escuchar su voz en el ruido del mundo, cuando las presiones externas intentan desviar nuestra atención. Pero la voz del Espíritu es clara y está siempre ahí para aquellos que realmente desean escuchar. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. El apóstol Pablo lo sabía bien. En su carta a los Romanos,
nos habla del conflicto interior que muchos de nosotros experimentamos. El deseo de hacer el bien, pero la lucha contra las inclinaciones de la carne. Romanos 7:19. Esta lucha es real, pero también es la razón por la que necesitamos al Espíritu Santo, para que nos fortalezca, nos guíe y nos impulse a obedecer a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente el camino. Uno de los ejemplos más reveladores de la obediencia al Espíritu se encuentra en la vida de los apóstoles. En el libro de Hechos, leemos cómo el Espíritu Santo guió a los discípulos a lugares inesperados y a situaciones desafiantes. En Hechos 8:29, por ejemplo, el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a un carruaje donde estaba un etíope buscando respuestas. Felipe no cuestionó la instrucción, él obedeció, y gracias a esa obediencia una vida fue transformada. Aquí vemos algo esencial. La obediencia a la voz del Espíritu Santo no siempre tiene lógica desde un punto de vista humano, pero es precisamente ahí donde experimentamos el poder de Dios. Cada vez que obedecemos, nos alineamos con los propósitos divinos, y esos propósitos siempre tienen el poder de transformar vidas. Esta obediencia se ve también en la vida de Abraham, quien, por fe, obedeció a Dios cuando fue llamado a dejar su tierra, su familia, y a ir a un lugar que ni siquiera conocía. El autor de Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La obediencia de Abraham no fue una obediencia sencilla ni sin sacrificios. Fue una obediencia profunda que reflejaba su confianza en el carácter de Dios. Dios le había hablado, y Abraham, aunque no comprendía completamente el plan, confió en que la dirección que recibía era la correcta. En la vida cristiana, muchas veces no entendemos por completo el porqué de las instrucciones de Dios. Sin embargo, como Abraham, debemos confiar en su carácter y en su amor por nosotros. La obediencia es, en última instancia, una cuestión de confianza. La vida de Moisés también ofrece una poderosa lección sobre obedecer a la voz del Espíritu. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero lo hizo con muchas dudas y miedos. En Éxodo 3, cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés presentó excusa tras excusa, temeroso de lo que debía hacer. Sin embargo, Dios no lo dejó solo. Le prometió su presencia, y Moisés finalmente obedeció, no por su propia habilidad, sino por la fortaleza que el Espíritu le proporcionaba. La obediencia de Moisés es un recordatorio de que, aunque el camino que Dios nos llama a seguir pueda parecer difícil o incluso imposible, no estamos solos. El Espíritu nos da todo lo que necesitamos para cumplir con su voluntad. Nuestra obediencia está fundamentada en la confianza de que Él nos acompañará, guiándonos en cada paso. En la vida cristiana, la obediencia al Espíritu Santo nos lleva a una vida plena, una vida en la que vemos el propósito de Dios desplegarse en nuestras vidas de maneras que jamás podríamos haber imaginado. Es cierto que obedecer al Espíritu Santo requiere fe. Requiere la fe de saber que, aunque no siempre veamos el resultado inmediato, Dios está trabajando a través de nuestra obediencia para cumplir su propósito en el mundo. La obediencia no siempre tiene recompensas instantáneas, pero siempre trae bendiciones a largo plazo. Como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Nuestra obediencia es una manifestación de nuestro amor a Dios, y cuando obedecemos, estamos afirmando que creemos que sus caminos son mejores que los nuestros. Es importante reconocer también que la obediencia al Espíritu no se trata solo de evitar lo malo o de cumplir con reglas. Más que eso, es un llamado a vivir conforme a la naturaleza de Cristo. Jesús fue el ejemplo perfecto de obediencia. Él no solo obedeció a su Padre en los momentos fáciles, sino también en los momentos más difíciles, como en el jardín de Getsemaní, cuando dijo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este momento es crucial,
porque muestra que la obediencia no es solo un acto externo, sino una disposición interna del corazón. A veces, obedecer no significa entender, sino confiar plenamente en el plan de Dios para nuestras vidas. La obediencia al Espíritu Santo, entonces, es más que un acto aislado, es un estilo de vida. Es un llamado a escuchar constantemente, a ser sensibles a su voz y a actuar con fe, incluso cuando la obediencia parece difícil o incómoda. A medida que vivimos en obediencia, el Espíritu nos transforma, moldeando nuestras vidas conforme a la imagen de Cristo. No importa cuán pequeñas o grandes sean las decisiones, cada una tiene el potencial de ser un acto de obediencia que refleja nuestra disposición a seguir a Dios. Finalmente, la obediencia al Espíritu Santo nos lleva a experimentar la paz que solo Él puede dar. Cuando obedecemos a su voz, algo profundo sucede en nuestro ser. Encontramos paz, aún en medio de la tormenta. La obediencia nos alinea con la voluntad de Dios, y cuando estamos en su voluntad, no hay mejor lugar para estar. La paz que sobrepasa todo entendimiento se hace presente, no porque las circunstancias sean fáciles, sino porque sabemos que estamos caminando en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. La obediencia al Espíritu Santo no es solo un acto aislado, sino una invitación a vivir cada día con la confianza de que Él está guiándonos, protegiéndonos y capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta obediencia, aunque desafiante, es el camino hacia una vida plena, una vida transformada por la acción del Espíritu en cada uno de nosotros. La transformación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas es sin duda uno de los aspectos más poderosos de la vida cristiana. No somos llamados a vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Cristo. El encuentro con el Espíritu debe cambiarlo todo. Nuestra manera de pensar, de actuar, de relacionarnos con los demás y con Dios. Esta transformación no es un proceso superficial ni temporal. Es una obra profunda que toca cada rincón de nuestro ser, modelándonos a la imagen de Cristo. La vida cristiana no consiste simplemente en aceptar un conjunto de creencias, sino en permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro ser de adentro hacia afuera. Cuando pensamos en la transformación que experimentamos al aceptar a Cristo, no podemos dejar de ver que es el Espíritu quien hace posible que pasemos de la muerte a la vida. Es Él quien da testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, quienes nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Sin el Espíritu Santo, nuestros esfuerzos por vivir la vida cristiana serían fútiles. Es Él quien nos da la capacidad de dejar atrás el viejo hombre con sus pecados y limitaciones y de vestirnos de una nueva naturaleza, renovada y santa. Tal transformación no se logra por nuestras fuerzas o decisiones. Es el poder del Espíritu obrando en nosotros lo que hace posible este cambio radical. Uno de los primeros efectos visibles de la transformación del Espíritu en nuestras vidas es la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nuestra forma de ver el mundo cambia. Ya no vemos las circunstancias de la misma manera. Ya no reaccionamos de la misma forma ante los problemas, las tentaciones o las dificultades. La renovación de la mente implica que comenzamos a pensar como Dios piensa, a ver las situaciones a través de los ojos de la fe y a vivir con una perspectiva eterna, no temporal. Es una transformación que afecta nuestra visión, nuestros deseos y nuestra capacidad de tomar decisiones. Este cambio en la manera de pensar también nos lleva a una transformación en nuestra manera de vivir. Cuando somos renovados por el Espíritu, nuestras acciones reflejan esa nueva mentalidad. La vida cristiana no se limita a lo que pensamos, también se expresa en lo que hacemos. Si nuestra mente es transformada, nuestro comportamiento también lo será. Ya no buscamos satisfacer los deseos de la carne,
sino que anhelamos hacer la voluntad de Dios. Ya no vivimos para el placer efímero, sino para un propósito eterno. El Espíritu Santo produce en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza que busca la santidad, que lucha contra el pecado y que se goza en hacer el bien. Es fundamental entender que esta transformación no es algo que suceda de un día para otro. La obra del Espíritu es un proceso continuo. En 2 Corintios 3:18, Pablo nos habla de cómo somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Esto nos muestra que aunque somos hechos nuevas criaturas en Cristo, la transformación sigue ocurriendo mientras caminamos con Él. Esta es una obra progresiva que va perfeccionándose día tras día, mientras más nos rendimos al Espíritu y le permitimos tener control sobre nuestra vida. La vida cristiana no es una vida de perfección instantánea, sino de crecimiento constante, de maduración espiritual. Este proceso de transformación no es algo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta. A menudo intentamos cambiar por nuestras propias fuerzas, hacer reformas superficiales en nuestra vida, pero la verdadera transformación proviene únicamente del Espíritu. Él es el que nos da el poder para cambiar nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Sin Él, nuestra lucha contra el pecado sería inútil, pero con Él todo es posible. Él nos capacita para vivir una vida que honra a Dios y lo hace al transformar nuestro corazón y nuestra mente. Una de las maneras más hermosas en que el Espíritu Santo lleva a cabo esta transformación es a través de la relación personal con cada creyente. Él no trabaja de manera genérica o distante. Él nos conoce profundamente, sabe cuáles son nuestras luchas, nuestros temores, nuestras fortalezas y debilidades. Y es precisamente en ese conocimiento perfecto que el Espíritu comienza a hacer su obra en nosotros. No solo nos transforma en un sentido general, sino de manera individual, tocando áreas específicas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Quizás una persona necesita ser transformada en su paciencia, otra en su capacidad para perdonar, otra en su amor por los demás. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros de acuerdo con nuestras necesidades, guiándonos hacia una vida más plena en Cristo. Esta transformación no es solo interna, también tiene un impacto en nuestro entorno. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestra vida, nuestras relaciones con los demás cambian. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, y esa luz se refleja en nuestras acciones hacia los demás. A través del poder del Espíritu, podemos ser instrumentos de paz, de reconciliación y de amor en un mundo que tanto lo necesita. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, es la evidencia visible de la transformación interior que ocurre en nosotros. A medida que el Espíritu actúa en nosotros, producimos frutos que benefician a los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es importante señalar que, aunque la transformación del Espíritu es una obra maravillosa, también requiere nuestra colaboración. No podemos quedarnos pasivos esperando que el Espíritu haga todo el trabajo. Debemos ser intencionales en nuestra relación con Él, buscando su dirección a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la obediencia a su voz. La transformación que experimentamos es el resultado de una vida vivida en constante rendición al Espíritu, permitiendo que Él nos moldee, nos refine y nos capacite para ser más como Cristo. Esta transformación es lo que nos permite vivir como verdaderos testigos de Cristo. Al ser transformados por el Espíritu, nos convertimos en reflejos de su gloria. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios, un testimonio que no solo se predica con palabras, sino con hechos. Es a través de esta transformación que las personas a nuestro alrededor pueden ver el poder de Dios obrar en nosotros y, al hacerlo, pueden ser atraídas a la fe. No hay nada más impactante
que una vida transformada por el Espíritu Santo. En resumen, la transformación que el Espíritu Santo trae a nuestra vida es una obra divina, profunda y continua. Es una obra que comienza en nuestro interior y que con el tiempo afecta cada área de nuestra vida. No importa cuán lejos hayamos llegado en nuestra jornada espiritual, el Espíritu está trabajando en nosotros para llevarnos más cerca de la imagen de Cristo. Esta transformación es un testimonio de su poder, y al permitir que Él trabaje en nosotros, también nos convertimos en instrumentos de su transformación en el mundo. La dependencia del Espíritu Santo es la clave para vivir una vida de fe auténtica, una fe que no se basa en nuestra propia fuerza, sino en el poder que Él nos brinda. Como hemos visto anteriormente, el Espíritu transforma nuestra vida, pero esa transformación solo tiene efecto cuando permitimos que Él sea el centro de nuestra vida diaria. No podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la dirección, el poder y la guía del Espíritu en cada momento, en cada paso que damos. La fe, tal como nos enseña la Escritura, no es algo que nace de nosotros mismos. La fe es un don de Dios, Efesios 2, 8, 9, y es el Espíritu quien nos la da y la fortalece. No estamos llamados a vivir en fe por nuestros propios méritos o capacidades, sino por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuanto más dependemos del Espíritu, más fuerte es nuestra fe. Este es un principio fundamental para vivir de acuerdo con el llamado que Dios tiene para nosotros. La fe no se trata de entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino de confiar plenamente en que el Espíritu está guiando nuestra vida, sin importar las circunstancias. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es aprender a depender completamente de Dios. Vivimos en una cultura que nos enseña a ser autosuficientes, a resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, a confiar en nuestra propia habilidad. Pero la vida cristiana es precisamente lo contrario. Jesús mismo nos enseñó que la fe requiere dependencia. En Juan 15:5 Él nos dice: «Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este versículo es un recordatorio claro de que no podemos hacer nada que tenga valor eterno sin la dirección y el poder del Espíritu Santo. La fe se fortalece solo cuando permanecemos conectados a Cristo, y eso solo es posible por medio de la obra del Espíritu en nuestras vidas. A medida que nos adentramos en este concepto de dependencia, es importante recordar que el Espíritu no solo nos da la fe, sino que también nos ayuda a vivirla. Vivir por fe no es solo un acto ocasional de creer en Dios, sino una manera continua de vivir, día tras día, en total dependencia de Él. Cuando miramos las Escrituras, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe, pero que también dependieron completamente de Dios para mantener esa fe. Abraham, por ejemplo, fue llamado a salir de su tierra y seguir a un Dios que nunca había visto, sin saber a dónde iba. Esa fue una fe radical, una fe que solo pudo ser sostenida por la constante dependencia de la guía de Dios. La vida cristiana implica una rendición continua a la voluntad de Dios. No es solo un acto de fe en un momento dado, sino una entrega diaria a vivir como Él quiere que vivamos. Cada vez que enfrentamos una decisión, grande o pequeña, estamos llamados a depender del Espíritu Santo para guiarnos en esa decisión. Es fácil pensar que nuestras decisiones diarias no tienen importancia, pero si estamos viviendo por fe, cada momento es una oportunidad para depender completamente de Dios. Desde la forma en que tratamos a los demás hasta las decisiones más grandes que tomamos en la vida, todo debe estar bajo la influencia del Espíritu. Es en esta dependencia diaria que aprendemos a vivir de acuerdo con las promesas de Dios. Vivir en fe no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que incluso en medio de las pruebas podemos confiar en que el Espíritu nos fortalecerá y nos guiará. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta es una declaración de fe
que no se basa en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que viene del Espíritu. Al depender completamente de Él, nuestra fe se hace más fuerte, más firme y más capaz de enfrentar los desafíos que la vida presenta. La dependencia del Espíritu también nos lleva a un entendimiento más profundo de lo que significa vivir en la paz de Dios. Muchas veces tratamos de resolver nuestras dificultades por nuestra cuenta, luchamos con nuestras propias fuerzas y eso nos deja agotados y ansiosos. Pero cuando dependemos del Espíritu, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque las circunstancias cambien instantáneamente, sino porque sabemos que no estamos solos en medio de las pruebas. El Espíritu nos da la paz para vivir con confianza, sabiendo que, a pesar de lo que podamos enfrentar, Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta es una de las lecciones más poderosas sobre la dependencia del Espíritu. Dios nos enseña que no tenemos que ser fuertes por nuestra cuenta, sino que en nuestra debilidad, su poder se manifiesta de manera más clara. A veces, nos encontramos en situaciones donde nos sentimos incapaces, donde nuestra fe parece flaquear, pero es en esos momentos cuando más necesitamos depender completamente del Espíritu Santo. Él toma nuestras debilidades y las convierte en oportunidades para que su poder se muestre. La fe que depende del Espíritu no es una fe estática, es una fe dinámica, activa, que crece a medida que aprendemos a depender más de Él. Esta fe no se basa en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Dependemos del Espíritu no solo en los momentos difíciles, sino en cada aspecto de nuestra vida. Es fácil depender de Dios cuando estamos en una crisis, pero la verdadera prueba de nuestra fe es cómo vivimos día a día. ¿Dependemos de Él para nuestras decisiones cotidianas? ¿Lo buscamos en la rutina diaria? Vivir por fe significa que cada área de nuestra vida está siendo influenciada por la dirección del Espíritu, desde las decisiones más simples hasta las más complejas. Este proceso de depender del Espíritu para vivir por fe no es algo que se hace de manera aislada. Es una invitación a vivir en comunidad con otros creyentes, apoyándonos mutuamente en nuestra fe. La dependencia del Espíritu no significa que vivamos en soledad. Al contrario, nos llama a compartir nuestras cargas, a orar los unos por los otros, a crecer juntos en la fe. La vida cristiana es una vida de dependencia mutua en el Espíritu. Vivimos juntos, dependemos juntos y crecemos juntos, porque el Espíritu que nos guía a todos es el mismo. Al depender completamente del Espíritu, nos damos cuenta de que aunque la fe es un don que recibimos, también es una habilidad que debemos ejercitar. La dependencia del Espíritu nos capacita para vivir por fe en todo momento, sin importar lo que venga. Cuando vivimos con esta dependencia, nuestra fe se convierte en una fuerza poderosa que no solo transforma nuestras vidas, sino también impacta a aquellos que nos rodean. Vivimos por fe porque al depender del Espíritu, sabemos que nuestras vidas están siendo guiadas por algo mucho más grande que nosotros mismos. No tenemos que confiar en nuestra propia sabiduría, sino que podemos descansar en la certeza de que el Espíritu nos llevará por el camino correcto. La dependencia de Él no solo fortalece nuestra fe, sino que nos da la paz, la seguridad y el propósito que tanto necesitamos en este mundo. Cada día es una oportunidad para vivir más profundamente en esa fe, confiando plenamente en el poder transformador del Espíritu. Cuando pensamos en vivir una vida en el Espíritu, no solo estamos hablando de una experiencia interna de transformación, sino de un estilo de vida que se convierte en un testimonio visible para el mundo. El Espíritu Santo no solo actúa en nosotros para hacernos mejores personas, o para ayudarnos a vivir de acuerdo con los principios de Dios, sino que también nos capacita para hacer luz en medio de las tinieblas. La vida que vivimos en el Espíritu debe reflejar el carácter de Cristo, y ese reflejo es lo que atrae a los demás hacia Él.
La vida en el Espíritu es una vida que, a través de nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones, testifica el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseñó en Mateo 5:16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida en el Espíritu no debe ser algo privado o limitado a nuestras experiencias personales, sino que debe ser un testimonio público de lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu, no solo experimentamos una paz y una transformación internas, sino que comenzamos a impactar a los demás a nuestro alrededor. El testimonio del Espíritu en nuestras vidas se evidencia, en primer lugar, en la manera en que vivimos. Cada decisión, cada palabra y cada acto deben estar impregnados por la presencia del Espíritu. El apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 5:22-23 que el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el autocontrol. Estos frutos no son solo virtudes personales que debemos cultivar, sino señales claras de que estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu. Cuando las personas ven estas cualidades en nosotros, no pueden evitar notar que algo diferente está ocurriendo. La vida en el Espíritu es un testimonio de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Esto no significa que vivamos vidas perfectas, sin luchas ni dificultades. De hecho, es en medio de nuestras luchas que el testimonio del Espíritu se vuelve aún más evidente. El mundo está lleno de personas que enfrentan dificultades, pero aquellos que tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos pueden reaccionar de manera diferente. En momentos de angustia, cuando el mundo responde con ira, desesperación o desesperanza, el cristiano lleno del Espíritu responde con paz, con gozo y con confianza en la soberanía de Dios. Este contraste entre cómo el mundo reacciona y cómo el cristiano reacciona ante las dificultades es un poderoso testimonio de la presencia del Espíritu. En el libro de los Hechos, vemos cómo la vida de los primeros discípulos fue un testimonio constante del poder del Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu en Pentecostés, los discípulos no se quedaron callados o privados de acción. Al contrario, comenzaron a predicar el Evangelio con valentía y con poder, y sus vidas fueron una evidencia palpable de lo que Dios había hecho en ellos. La gente los observaba y no podía evitar reconocer que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. De la misma manera, cuando vivimos una vida en el Espíritu, las personas que nos rodean no pueden evitar notar la diferencia. Se preguntan, ¿por qué tenemos paz en medio de la tormenta? ¿Por qué somos capaces de perdonar a quienes nos han hecho daño? ¿Por qué nuestra vida refleja un propósito tan profundo? El Espíritu no solo nos capacita para vivir de manera que honre a Dios, sino que también nos da la valentía de compartir nuestra fe con los demás. Vivir en el Espíritu significa que no nos conformamos con vivir nuestra fe en privado, sino que somos llamados a ser testigos. El Espíritu Santo es el que nos da las palabras correctas en el momento correcto para hablar de Jesús a aquellos que no lo conocen. No tenemos que ser expertos en teología o tener una gran elocuencia, porque es el Espíritu quien hablará a través de nosotros. Él es el que prepara el terreno en los corazones de los demás, abriéndoles los ojos para ver la verdad del Evangelio. Nuestro testimonio, entonces, no solo es una vida de buenos actos, sino también una vida de proclamación, una vida que no puede quedarse callada ante la gracia de Dios. La vida en el Espíritu también tiene el poder de reconciliar y restaurar. En un mundo dividido, donde las tensiones sociales, raciales y económicas parecen crecer, la Iglesia está llamada a ser un lugar de unidad. El Espíritu Santo es el que puede unir a personas de diferentes orígenes, lenguas y culturas, haciendo de todos nosotros un solo cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12:13. Nuestra vida en el Espíritu no solo debe ser un testimonio de cómo vivimos individualmente, sino también de cómo vivimos en comunidad.
El amor y la unidad que el Espíritu fomenta en nosotros son una señal visible para el mundo de que el Evangelio tiene el poder de sanar las divisiones más profundas. En nuestra vida diaria, somos llamados a vivir en una forma que dé testimonio de los valores del reino de Dios. Jesús enseñó que el reino de Dios no es de este mundo, y por eso nuestros valores y prioridades deben ser diferentes a los de la sociedad que nos rodea. Vivir en el Espíritu implica vivir según los principios del reino: amor incondicional, perdón, generosidad, justicia y misericordia. Cuando vivimos de acuerdo con estos principios, no solo reflejamos el carácter de Cristo, sino que también desafiamos al mundo a ver que hay una forma mejor de vivir, una forma que no depende de las circunstancias, sino de una relación constante con el Espíritu. Este testimonio al mundo no se trata solo de nuestras buenas obras o de nuestras palabras. Es el resultado de una vida transformada que refleja la gloria de Dios. Cuando las personas nos ven, deberían ver a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:2-3 que nosotros somos carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. El mundo no me leerá un evangelio en papel, sino que leerá el evangelio a través de nuestras vidas. Nuestro testimonio es la carta que Dios está escribiendo al mundo, mostrando el poder del Espíritu para transformar a aquellos que le entregan su vida. En última instancia, nuestra vida en el Espíritu debe ser un testimonio de esperanza para un mundo que está desesperado. Vivir en el Espíritu no solo implica tener paz y gozo en nuestras vidas, sino también compartir esa paz y gozo con los demás. Somos llamados a ser embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20, representando su amor, su justicia y su gracia ante el mundo. Al vivir en el Espíritu, nuestra vida no solo cambia, sino que cambia el mundo que nos rodea, porque el Espíritu que mora en nosotros es el poder que transforma todo lo que toca. En el caminar cristiano, no hay duda de que enfrentaremos desafíos. La vida, tal como la conocemos, está llena de dificultades, luchas, momentos de incertidumbre y pruebas que parecen, en ocasiones, insuperables. Sin embargo, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, también hablamos de cómo Él nos capacita para superar esos momentos de adversidad. No estamos solos en medio de nuestros desafíos. El Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y dándonos el poder para atravesar las tormentas que la vida nos presenta. Es importante entender que no enfrentamos nuestras luchas con nuestras fuerzas, sino con el poder divino que mora en nosotros a través del Espíritu. El apóstol Pablo nos habla de la fortaleza que el Espíritu nos da en 2 Corintios 12:9, donde dice que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, pues el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En medio de nuestras limitaciones es cuando el poder de Dios se hace más evidente. Esto significa que cuando llegamos al final de nuestra capacidad humana, el Espíritu Santo toma el control y nos da la fuerza para seguir adelante. En lugar de ver nuestras debilidades como una desventaja, debemos reconocer que en esos momentos estamos más abiertos a la acción del Espíritu, quien nos capacita para hacer lo que por nuestra cuenta sería imposible. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Pedro, quien, antes de recibir el Espíritu Santo, temía a los desafíos y a las pruebas. Negó a Jesús 3 veces en el momento de la prueba más grande, pero después de Pentecostés fue transformado. Lleno del Espíritu, enfrentó los mismos desafíos, pero con una valentía y una fortaleza que no provenían de él, sino del Espíritu que moraba en su interior. La vida en el Espíritu nos permite, como a Pedro, superar nuestros miedos y limitaciones. Cuando dependemos del Espíritu, nuestras debilidades son transformadas en fortalezas, y lo que antes parecía imposible se convierte en algo que podemos enfrentar con fe y valentía. El Espíritu Santo no solo nos da la fuerza para superar los momentos de dificultad, sino que también nos ayuda a entender el propósito que Dios tiene detrás de cada prueba.
Vivir en el Espíritu nos permite ver nuestras luchas desde una perspectiva eterna, no simplemente desde una visión temporal o limitada. Como nos enseña Santiago en su carta, debemos considerar como gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. La clave está en entender que cada prueba, cada desafío, tiene un propósito en el plan de Dios para nuestras vidas. Aunque no siempre comprendemos el porqué de nuestras dificultades, podemos confiar en que el Espíritu está trabajando en nosotros, perfeccionándonos, fortaleciéndonos y transformándonos para ser más como Cristo. Además, el Espíritu Santo nos da el consuelo y la paz necesarios para enfrentar las dificultades con una actitud de esperanza. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo describe a Dios como el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Espíritu no solo nos da fuerza para resistir, sino que también nos consuela en el proceso. No estamos solos en nuestras aflicciones. El Espíritu está a nuestro lado, consolándonos y dándonos paz. Esa paz que Él nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda que trasciende las circunstancias y que se mantiene firme incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. Cuando vivimos en el Espíritu, experimentamos esta paz que nos permite enfrentar los momentos más oscuros de la vida con una confianza inquebrantable en que Dios está con nosotros. Es importante también recordar que la superación de los desafíos de la vida no siempre significa que las dificultades desaparecerán de inmediato. El Espíritu no promete eliminar las pruebas, pero sí promete darnos lo que necesitamos para atravesarlas. A veces, el Espíritu no nos quita el dolor o la angustia, sino que nos da la fortaleza para soportarlos con esperanza. En Filipenses 4:13, Pablo afirma con claridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una declaración de confianza en el poder del Espíritu. Cuando vivimos en dependencia del Espíritu, sabemos que no importa lo que enfrentemos, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, porque el poder de Cristo está trabajando en nosotros. La vida cristiana no se trata de escapar de las dificultades, sino de aprender a vivir en medio de ellas, confiando en que el Espíritu nos está llevando hacia un propósito mayor. Los desafíos son parte de nuestra jornada espiritual, y a menudo son las pruebas las que nos enseñan más sobre la fidelidad de Dios y sobre lo que significa depender de Él. Cuando atravesamos las pruebas con el Espíritu, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también crecemos en nuestra fe. La fe se fortalece a través de la prueba, y el Espíritu es el que nos permite confiar en Dios incluso cuando no entendemos el porqué de lo que estamos viviendo. Es también en medio de las luchas que el Espíritu nos da la capacidad de experimentar el gozo de Dios. Este gozo no está basado en las circunstancias, sino en la presencia del Espíritu en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este gozo es un fruto del Espíritu que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios. Cuando vivimos en el Espíritu, el gozo de Dios nos sostiene, incluso en los momentos de mayor dificultad. Por lo tanto, superar los desafíos de la vida no significa simplemente aguantar los problemas, sino vivir en el poder del Espíritu para que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios incluso en medio del sufrimiento. Vivir en el Espíritu nos permite enfrentar cualquier adversidad con una perspectiva diferente, viendo cada desafío como una oportunidad para crecer en fe, experimentar la paz de Dios y depender completamente de su poder. El Espíritu nos da lo que necesitamos no solo para resistir las pruebas, sino para salir de ellas más fuertes, más confiados y más profundamente transformados a la imagen de Cristo. En resumen, el Espíritu Santo es nuestro aliado en la lucha diaria contra los desafíos de la vida. Él nos da la fuerza para resistir, la paz para soportar
y la esperanza para mirar más allá de las dificultades. La vida en el Espíritu nos capacita para superar los momentos de prueba, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder divino que habita en nosotros. Como cristianos, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe en cada paso del camino. La santificación por el Espíritu Santo es el proceso continuo y profundo mediante el cual Dios nos transforma y nos moldea a la imagen de su Hijo, Jesucristo. A menudo pensamos en la santificación como una meta a alcanzar, pero es más bien una jornada diaria que depende completamente de la obra del Espíritu en nuestras vidas. No somos nosotros quienes nos santificamos por nuestras fuerzas. Es el Espíritu quien nos capacita, nos guía y nos perfecciona, de tal forma que nuestras vidas reflejan cada vez más la gloria de Dios. La santificación no se trata simplemente de evitar el pecado o de hacer lo correcto. Es un proceso de transformación interior que cambia la manera en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con Dios y con los demás. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, comienza una obra interna que va más allá de lo superficial. No es una santificación que se basa únicamente en lo que mostramos al mundo exterior. Es una transformación que comienza en lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu trabaja en nuestras motivaciones, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos, haciéndonos más sensibles a la voluntad de Dios. Este proceso no es inmediato, ni es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino que es el resultado de una dependencia constante del Espíritu para que Él nos transforme día tras día. Es un proceso gradual, que aunque no siempre es fácil ni rápido, produce frutos duraderos. Es importante entender que la santificación no significa que ya no tengamos luchas o debilidades, sino que nos da la capacidad de enfrentarlas con una nueva perspectiva. El Espíritu Santo no viene a hacernos perfectos de inmediato, sino a darnos la fuerza para luchar contra el pecado y la tentación. En Gálatas 5:16, Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. La lucha entre la carne y el Espíritu es una realidad constante en la vida cristiana. El pecado no desaparece de inmediato, pero el Espíritu nos da el poder para resistirlo y para caminar cada vez más cerca de la santidad. La santificación es un proceso que implica la purificación de nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 5:8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». El corazón en la Escritura se refiere no solo a nuestros sentimientos, sino a nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestra naturaleza más profunda. El Espíritu Santo trabaja en el corazón para limpiarlo, para purificarlo de todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios. A veces este proceso puede ser doloroso, porque implica renunciar a pensamientos, actitudes y deseos que hemos cultivado durante mucho tiempo. Pero es un proceso necesario para que podamos ser cada vez más como Cristo. La santificación, en este sentido, es una obra de purificación que nos prepara para un propósito eterno, vivir en la presencia de Dios. La santificación también implica un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. A medida que el Espíritu nos transforma, nos alejamos de los viejos hábitos, de las viejas formas de pensar y de actuar, y nos acercamos más a la imagen de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:3, Pablo dice, «Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». La santificación es un llamado a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a alejarnos de todo lo que nos separa de Él. El Espíritu no solo nos enseña a vivir de una manera más pura, sino que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivir en santidad no es solo una cuestión de evitar lo malo, sino de vivir en lo que es bueno, justo y perfecto. El Espíritu Santo también nos capacita para vivir una vida de obediencia, y esta obediencia es una parte esencial de la santificación.
En Romanos 8:13, Pablo nos dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La obediencia al Espíritu es la clave para la santificación. No podemos santificarnos a nosotros mismos, pero al obedecer la voz del Espíritu, permitimos que Él nos transforme. La santificación no es algo que logramos con nuestras propias fuerzas, sino una obra del Espíritu en nosotros, que nos lleva a una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Es importante destacar que la santificación no es un proceso que termina mientras estamos en esta vida. Mientras estemos en este mundo, estaremos en constante proceso de santificación. Aunque hemos sido hechos justos por medio de la obra de Cristo en la cruz, aún estamos siendo transformados a medida que crecemos en nuestra relación con Dios. Este proceso será completo solo cuando estemos en la presencia de Dios, en el cielo. La santificación es, por lo tanto, una obra continua que avanza a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Cada día que vivimos en el Espíritu, estamos siendo más y más moldeados a la imagen de Cristo. Una de las manifestaciones más hermosas de la santificación es el fruto del Espíritu, que es el resultado natural de una vida llena del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no es algo que produzcan nuestras propias fuerzas, sino que es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu mora en nosotros, su presencia produce estos frutos en nosotros. El fruto del Espíritu es la evidencia de que estamos siendo santificados, de que estamos creciendo en nuestra relación con Dios. A medida que crecemos en santidad, estos frutos se hacen cada vez más evidentes en nuestra vida diaria. La santificación, entonces, es un testimonio visible de la obra de Dios en nosotros. No se trata de mostrar una imagen perfecta de nosotros mismos, sino de permitir que el Espíritu transforme cada aspecto de nuestra vida. La santificación no es una lista de reglas que debemos seguir, sino un proceso de crecimiento espiritual que nos lleva a vivir de acuerdo con el carácter de Cristo. Es un proceso que no termina con nosotros, sino que tiene un impacto en las personas que nos rodean. Cuando vivimos en santidad, nuestras vidas son un testimonio para el mundo de la gloria de Dios. La santificación no es solo para nosotros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. La obra de santificación por el Espíritu no se lleva a cabo solo en nuestras fuerzas, sino que es el resultado de una relación continua con Dios. Al rendirnos al Espíritu y permitir que Él trabaje en nosotros, experimentamos un cambio radical que nos lleva a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Vivir en santidad no es fácil, pero es una obra que Dios realiza en nosotros, transformándonos día a día, haciéndonos más como Cristo. Este proceso de santificación, aunque continuo, tiene un propósito eterno: ser conformados a la imagen de aquel que nos llamó a vivir para su gloria. En conclusión, la santificación por el Espíritu Santo es un viaje de transformación en el que Dios nos lleva con paciencia y amor hacia una vida que refleja más y más su carácter. Es un proceso que nunca termina mientras estamos en esta vida, pero es un proceso que nos acerca más a Cristo y nos capacita para vivir según su voluntad. Vivir en santidad es vivir bajo la dirección del Espíritu, permitiendo que Él nos moldee y nos transforme para que podamos reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. En medio de las pruebas y dificultades de la vida, una de las promesas más preciosas que Dios nos da es la presencia del Espíritu Santo, quien se convierte en nuestra fuente de paz y consuelo. En momentos de sufrimiento, incertidumbre o angustia, muchos buscan alivio en el mundo, pero lo que realmente necesitamos es la paz que solo el Espíritu puede ofrecer. Esta paz no es superficial ni temporal. Es una paz profunda que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es el Consolador prometido por Jesús.
En Juan 14:16, Jesús dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu no es solo un consuelo momentáneo. Él es la presencia constante de Dios con nosotros. Esta paz que Él ofrece no es algo que el mundo pueda darnos, ni es algo que podamos encontrar en nuestros propios esfuerzos. Es una paz que nos envuelve, que nos sostiene en medio de la tormenta y que nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. Jesús mismo experimentó el consuelo del Espíritu, especialmente en el Getsemaní, cuando su alma estaba profundamente angustiada. Fue en ese momento que, en dependencia total del Padre y en la comunión con el Espíritu, encontró la fortaleza para seguir adelante con el propósito divino. Cuando atravesamos situaciones dolorosas, el Espíritu se convierte en el canal por el cual recibimos la paz de Dios. En Filipenses 4:7, Pablo nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. El Espíritu Santo nos da esa paz que va más allá de lo que podemos comprender. Una paz que nos guarda, que nos protege, que nos permite descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Cuando permitimos que el Espíritu nos inunde, somos capacitados para enfrentar cualquier situación con la seguridad de que en Él todo estará bien, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. El consuelo que el Espíritu Santo ofrece también es un consuelo que nos permite sanar. Muchas veces, cuando experimentamos dolor, ya sea por la pérdida de un ser querido, por una traición o por cualquier otra dificultad, el consuelo humano puede ser limitado. Las palabras y los gestos de consuelo de las personas son importantes, pero el consuelo del Espíritu va más allá de lo físico o emocional. El Espíritu nos consuela en lo más profundo de nuestro ser, tocando las áreas de nuestro corazón que nadie más puede alcanzar. Él es el que trae restauración, sanando heridas que quizás llevamos por años y dándonos la capacidad de perdonar y seguir adelante. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios». El consuelo del Espíritu no solo nos sostiene, sino que también nos prepara para consolar a otros, convirtiéndonos en instrumentos de la paz de Dios en un mundo que tanto necesita consuelo. La paz que el Espíritu nos da no solo es una paz en tiempos de tribulación, sino una paz que nos lleva a vivir en armonía con Dios y con los demás. Vivir en el Espíritu implica vivir en paz, porque el Espíritu nos guía a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, alejándonos de la confusión y el conflicto. En Romanos 8:6, Pablo nos dice: «Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz». Esta paz que proviene del Espíritu es la paz que necesitamos para vivir en equilibrio y en armonía. No se trata solo de la paz que experimentamos durante las crisis, sino de una paz interior constante que nos permite vivir de manera estable, confiada y serena en medio de las adversidades. Es la paz de saber que, independientemente de lo que suceda, estamos en las manos de un Dios soberano y amoroso. Es fundamental entender que el consuelo y la paz del Espíritu no significan la ausencia de problemas. Los desafíos seguirán estando presentes en nuestra vida, pero lo que cambia es nuestra perspectiva. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da una nueva forma de ver las dificultades. Ya no las vemos como algo que nos destruirá, sino como algo que podemos enfrentar con la certeza de que no estamos solos. Jesús dijo en Juan 16:33: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». El consuelo del Espíritu nos permite abrazar esta verdad y vivir en ella.
Aunque las dificultades sigan existiendo, sabemos que en Cristo tenemos la victoria, y esa victoria se experimenta a través de la paz y el consuelo que el Espíritu nos ofrece. La vida cristiana no está exenta de momentos de sufrimiento, pero en esos momentos el Espíritu se convierte en nuestra fuente de fortaleza. Él nos da la capacidad de encontrar consuelo, no solo en la tristeza, sino también en la alegría. A través del Espíritu, podemos experimentar un gozo profundo y duradero, que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Este gozo es un fruto del Espíritu que nos ayuda a mantener la esperanza viva, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. En Romanos 14:17, Pablo nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese gozo que no se desvanece, que no se ve afectado por las pruebas de la vida. Nos da la paz que no solo consuela, sino que nos fortalece para seguir adelante con esperanza y fe. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir en paz y consuelo, y al vivir en Él, nos convertimos en canales de esa paz y consuelo para los demás. Cuando vivimos según la dirección del Espíritu, nuestra vida se convierte en un testimonio visible de la paz que solo Dios puede dar. Esa paz no se limita a nosotros, se extiende a los demás y se convierte en una bendición para aquellos que nos rodean. En un mundo marcado por la ansiedad, el miedo y la desesperanza, el Espíritu Santo nos llama a ser portadores de su paz, reflejando su consuelo a un mundo que necesita desesperadamente experimentarlo. Al final de todo, la paz y el consuelo que el Espíritu nos ofrece no son solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser agentes de restauración en un mundo roto. La paz que recibimos de Él debe ser compartida, extendida y ofrecida a otros, para que ellos también puedan experimentar la maravillosa tranquilidad de saber que están bajo el cuidado de un Dios amoroso y soberano. Que el Espíritu Santo te llene de paz y consuelo en este momento, que su presencia te envuelva y te fortalezca, y que tu vida sea un reflejo de su amor y esperanza para todos los que te rodean. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente, y te permita caminar con fe y confianza en cada paso que des. Que Dios te bendiga grandemente.